arritmia también, ¿no? Y tenemos que tener el concepto claro, traer a la memoria la aprendida en fisiología sobre el funcionamiento de la célula miocárdica, ¿no? El funcionamiento eléctrico del corazón, esa electricidad que es producida por la misma célula cardíaca y luego a través de las conexiones entre célula y célula ser difundida. Entonces, recordemos lo que es un potencial de acción monofásico de una célula, ¿no? Que consta de varias partes. Este es el potencial del reposo para una célula promedio menos 90, después vamos a ver las variaciones. Y en la fase 1, pues es cuando el sodio entra a la célula y empieza la despolarización. En la fase 1, 2, el calcio entra iniciando la contracción en sí. Y en la fase 3, el potasio sale de la célula iniciando la repolarización, volviendo luego al potencial del reposo, ¿no? Otra muestra cómo vuelve todo luego a lo normal mediante la bomba sodio-potasio en forma activa, ¿no? Entonces este movimiento de iones es lo que va a dar la contracción de la célula al final. Pero este potencial de acción es variable en las diferentes estructuras del corazón. En forma coloquial decimos en el corazón, manda el que grita más fuerte, ¿no? Todas las células son capaces de provocar este potencial de acción. Pero fíjense que el nodo sinusal lo hace con un potencial de reposo más fácil de alcanzar, más alto. Pasando de las distintas fases, fíjense, la pendiente es más caída, no tiene tanto valle, lo hace más rápido, es el que grita más fuerte, por lo tanto es el que comanda. Nuestro marcapaso que comanda el ritmo es por eso el nodo sinusal. Pero ¿qué pasa? Tenemos todo un mecanismo que sirve para la conducción del mismo. Y no solo para la conducción, sino en caso de emergencia. ¿Qué tal si falla el nodo sinusal? ¿Quién saldrá a nuestro rescate? El siguiente, el nodo auriculoventricular, es el otro que es parecido, ¿no? Y siguiente será las fibras de las de His, la siguiente será las fibras del Purkinje y finalmente pues las mismas células del músculo ventricular, ¿no? Entonces en este orden es que se conduce el impulso eléctrico y en este orden también serán los ritmos de rescate una vez que falle este o falle este, ¿no? Tendremos los diferentes ritmos de rescate. La conducción, pues una vez que el impulso nace de quien gritó más rápido, fue el nodo sinusal, se conduce luego este impulso eléctrico mediante en las mismas aurículas por haces interauriculares, llegando luego al nodo atrioventricular, que tendría que ser la única comunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos. El nodo B, además de conducir, hace una pausa, hace un freno. Permite este freno que primero se produzca la contracción auricular para luego recién distribuir el impulso eléctrico hacia los ventrículos y la contracción ventricular venga después. Es de nuevo un esquema del sistema de conducción que lo tenemos que tener en cuenta. Y lo otro a tener en cuenta es que en la parte ventricular se divide la rama derecha y la rama izquierda, que tiene dos fascículos, uno anterior y otro posterior. Entonces, ya hablando de lo fisiopatológico, ¿por qué se producen las taquiarritmias? Por dos mecanismos o dos trastornos básicos. Uno, en la formación del impulso, es decir, lo que no está bien es la formación del mismo impulso, y el segundo grupo por trastornos en la conducción del mismo, ¿no? En cuanto a la formación del impulso, entonces si son taquiarritmias, nos imaginaremos que producen el impulso pues o más rápido o más veces de las que debieran. Y esto debido a automatismo o actividad desencadenada. El automatismo se divide de acuerdo al tejido en el que se desarrolla, normal alterado, pues en un tejido que usualmente tiene función de marcapaso, pero está su función alterada, o incluso automatismo anormal en tejidos que no esperaríamos que tuvieran labor de marcapaso, ¿no? Y la actividad desencadenada hecha por postpotenciales que pueden ser tardíos o precoces. Y el trastorno de conducción, básicamente por el mecanismo de reentrada que luego vamos, que puede ser anatómico o funcional, que veremos
luego en más detalle. Entonces, vamos, una por una vamos disgregando, ¿no? Vamos explicando. Las taquiarritmias por aumento del automatismo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que puede ser en tejido normal, es decir, aumenta la automaticidad en tejidos con capacidad de marcapaso, y el anormal en tejidos enfermos, usualmente cicatrizantes. Esto es para recordar cómo es el potencial de acción en el nodo sinusal, como un potencial en el reposo más fácil de alcanzar, más alto, ¿no? Con una pendiente más baja, y este es el potencial de acción de una célula muscular normal, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? El aumento de la motricidad puede ser por un empinamiento en la fase 4, es decir, se alcanza antes, ¿no? El aumento en el umbral de voltaje, una disminución del potencial diastólico de membrana, ¿no? O puede ser el resultado, o qué pasa con estos diferentes mecanismos, ¿a qué me llevan? Me llevan a un logro prematuro del potencial de membrana. Entonces, más pronto se despolariza esa célula, ¿no? Si bien es cierto, es una taquiarritmia con un mecanismo poco frecuente, tiene relevancia porque es resistente a terapia farmacológica y suele tener una presentación incesante, alterando la hemodinamia del paciente. Son poco frecuentes, pero cuando ocurren son de difícil manejo, ¿no? Y aquí está en el dibujo, para que entiendan un poquito mejor. Este es el normal, ¿no? Y acá vemos cómo alcanzan antes el potencial de acción por empinamiento de la fase 4, por disminución del potencial diastólico, y así todos los mecanismos. Ejemplos de esta taquicardia son aquellas, la taquicardia sinusal, o sea, el nodo sinusal, ¿no? Tejido normal, ¿no? Pero que aumenta su automatismo, porque puede ser secundario a fiebre, a tirotoxicosis o inclusive al ejercicio, ¿no? O a veces nodos sinusales que se aceleran sin causa aparente, a esa le llamamos una taquicardia sinusal inapropiada. Taquicardias auriculares, en el tejido auricular la alteración, o taquicardias de la unión, donde el nodo AB será el tejido alterado, o ritmo idioventricular acelerado. Ritmo idioventricular es decir, un ritmo formado en el ventrículo, ¿no? Donde usualmente es un ritmo de rescate lento, pero se presenta en forma acelerada, ¿no? Y tejidos que no esperaríamos que fueran marcapaso, como las taquicardias ventriculares asociadas a isquemia miocárdica, o cuando después de una isquemia hay una reperfusión brusca, o post cirugía cardíaca. Entonces ahí estaríamos frente a tejidos anormales, unos isquémicos, otros cicatrizales, ¿sí? Ese es el primer mecanismo, entonces. Por taquicardia, y tomar en cuenta dentro de los ejemplos que hemos dado que la isquemia, ¿no? El posinfarto, van a verlo en los ejemplos casi de todas las arritmias, ¿no? Porque son arritmias que pueden tener diferentes formas de formación. Las taquiarritmias por actividad desencadenada, pues aquí hay un impulso causado por postpotenciales, o sea, se da el potencial normal y posterior a él hay otros potenciales, ¿no? Que son oscilaciones del potencial de la membrana que se producen o durante o inmediatamente después de un potencial de acción normal, ¿no? Como en este caso que lo vemos durante, ¿no? O inmediatamente después, ¿no? Los precoces son, les decimos, pero cuando ocurren durante la fase 2 o 3 de la repolarización, ¿no? ¿Qué ocurre? Se da este postpotencial y prolonga el potencial de acción, y eso en el EKG lo vamos a ver traducido en un segmento QT largo, ¿no? El segmento QT es la distancia que se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, es decir, toda la actividad eléctrica del ventrículo, que debe tener una medida, y cuando este se prolonga es probablemente porque esté pasando un postpotencial precoz. Esto ocurre más frecuentemente a frecuencias lentas, es decir, entre más lento sea el ritmo, más probable que ocurra. La pueden tener canulopatías congénitas, es decir, pacientes que ya nacen con canales iónicos alterados genéticamente, o inclusive potenciados por fármacos, ¿no? El ejemplo clásico es la torsada de puntas, o también llamada taquicardia polimórfica por síndrome de QT largo, ¿no? Entonces, esta es la lista de cosas que pueden
ocasionar esta taquicardia, que es una taquicardia ventricular polimorfa. Y como toda taquicardia ventricular, si está sostenida, será una forma de paro cardíaco, ¿no? Esa es la relevancia de este tipo de postpotencial. Entonces, la frecuencia lenta, ¿no? El hecho de tener una frecuencia lenta te predispone a hacer esto, ¿no? La distensión mecánica, las alteraciones de hipopotasemia por hipoxemia, por acidosis, concentraciones de potasio, calcio, magnesio extracelulares baja, o fármacos antiarrítmicos. Un fármaco antiarrítmico puede provocar arritmia, y no cualquier arritmia, una arritmia que puede terminar en forma sostenida en paro, ¿no? ¿Cuáles antiarrítmicos? Los de la clase 1A, 1B y 3, incluida la popular amiodarona, ¿no? Que es la más usada. Por eso que desde ahora les digo, lo vamos a recalcar cuando estén en medicina y ya aprendamos a usar los medicamentos, es que el antiarrítmico es quizá el medicamento que tienen que pensar 10 veces antes de indicarlo, ¿no? No es, uno tiene que sopesar porque a veces termina siendo más mal que bien, ¿no? Y para arritmias que no tienen indicación, se aplican unos y terminamos en una arritmia mucho peor que la que empezamos, ¿no? Y fármacos que son aparentemente tan inofensivos como antidepresivos, tricíclicos, la eritromicina, antihistamínicos, ¿no? Cesio, amiloide y hasta el baño. La torsada de puntas, ¿no? Que es similar a una cinta que la vamos torciendo, o les recordará un grupo también musical, que van a conocerlo, ¿no? ¿No? Va generándose así, ¿no? Este es un complejo QRS normal, y fíjense cómo la taquicardia se manifiesta en complejos QRS anchos, pero la característica, por eso se le dice polimórfica, es que no son iguales los complejos, más grandes, de mayor amplitud, de menor amplitud, por eso dan esa sensación de la cinta dorsal, ¿no? Los postpotenciales tardíos, habíamos visto una figurita que era después de un postpotencial normal, ¿no? Después ya de completar la fase de recuperación. Aquí es por acumulación de calcio intracelular liberado del retículo sarcoplásmico por inhibición de la bomba sodio-potasio. Ejemplos de este tipo de arritmia son por, de nuevo, medicamentos, intoxicación digital, y que el digital es uno de los antiarrítmicos más antiguos que usamos, pero uno tiene que, de nuevo, para darlo, fijarse en la función renal, en la edad del paciente y muchas cosas más para no intoxicar, ¿no? La taquicardia auricular, ritmos idioventriculares acelerados, de nuevo en isquemia aguda, ¿no? Segundo forma de arritmia post-isquemia, ¿no? Y post-reperfusión también, ¿no? En este caso son malas noticias, ¿no? En este caso suelen ser pasajeras y suelen significar buenas noticias porque significa que el vaso tapado se abrió. Eso significa reperfusión, ¿no? Y el TB, la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? El ritmo idioventricular se refiere a un ritmo, como les decía, nacido en el ventrículo, ¿no? Por lo tanto, era el último en la escala, ¿recuerdan? Era el último en la escala, es el último que debe salir al rescate, no debiera aparecer, porque genera una contracción ventricular anormal que no provoca un latido ni un bombeo de sangre eficiente, ¿no? Entonces es la última escala, pero a veces se acelera. Entonces cuando se presenta generalmente como ritmo de rescate. Cuando todos han fallado, el que sale pues al final al rescatar sale a frecuencias entre 20 y 40 por minuto, ¿no? Pero cuando este se acelera, tiene la característica de un ritmo idioventricular con un QRS ancho, sin onda P que lo preceda, pero a frecuencia más alta de 40 por minuto. A eso le decimos acelerado. Entonces las anteriores son quizá las menos frecuentes. Ahora vamos al tipo de taquiarritmia de presentación más frecuente, que son las taquiarritmias por reentrada. Entonces vamos yendo de las menos frecuentes a la más frecuente. Este es el mecanismo pues más común y se requiere de que haya un circuito en nuestro sistema eléctrico. Dos vías que pueden ser anatómicas, dos fascículos, ¿no? Dos haces, o funcionales, o dos vías que puede ser una misma anatomía, pero con diferencias de función, ¿no? Que difieran en su velocidad de conducción y en la velocidad de recuperación. Una vía conducirá rápido, la otra conducirá más lento y tendrán también diferentes velocidades, tiempos de recuperación, ¿no?
necesitan todo un estrato anatómico y funcional para que esto funcione, zonas de bloqueo alrededor, que aísle ambos caminos cuando se trata de un solo tejido, ¿no? Y tendremos una reentrada de tipo anatómico y una reentrada de tipo funcional. Ejemplos son el flútero auricular, que es un circuito grande de macro reentrada, y las llamadas taquicardias paroxísticas supraventriculares, dentro de las cuales está la taquicardia por reentrada del nodo atrioventricular, del nodo AB. Aquí es una funcional, ahí la doble vía, las dos vías están solo en el nodo AB, ahí están las dos separadas solo por función, ¿no? Pero es una misma estructura anatómica, digamos así, ¿no? Mientras que la taquicardia ortodómica recíproca o taquicardia por reentrada atrioventricular, esta sí implica dos estructuras diferentes anatómicas, ¿no? Son personas que nacen como un cablecito de más, un cablecito extra, ¿no? Que va a ser el segundo caminito de la reentrada, ¿no? Y la taquicardia ventricular posinfarto también puede tener el mecanismo de reentrada, tercer mecanismo, la arritmia posisquémica. Entonces, intuirán pues que las arritmias son una de las complicaciones posisquémicas, ¿no? ¿Cómo es la taquicardia por reentrada dentro del nodo atrioventricular progresivo? Aquí toda la historia está dentro del nodo. Se desencadena por una contracción auricular prematura. Acá lo vemos mejor. Este es el trazado electrocardiográfico en el que veíamos una onda P, un complejo QRS, una onda P, un complejo QRS, una onda P, un complejo QRS, ritmo normal. ¿Qué está ocurriendo acá? Está viniendo el impulso, viene en el nodo AB y solo sigue un camino, ¿no? En el que el impulso eléctrico hace la pausa que necesita y luego sigue su camino. Pero ¿qué pasa? Hay una contracción auricular prematura, eso escapa, ¿no? Esta contracción auricular prematura hace que el impulso venga antes de tiempo y no encuentra los caminos libres, se encuentra uno libre y el otro bloqueado, el que conduce más lento, ¿no? Entonces se conduce solo por el libre, pero cuando llega acá, este se encuentra desbloqueado y reentra por acá, ¿no? Y este único impulso se ve multiplicado por este mecanismo de reentrada, ¿no? Expresado en el electrocardiograma con complejos que vienen siendo más, con menos distancia, es decir, más taquicardia o más frecuencia, y sin ser precedidos por una onda P o una onda P anormal que será negativa, ¿no? Entonces, acá son trazados, que aquí está, digamos, el trazado basal del paciente y el trazado en taquicardia. El trazado basal, el trazado en taquicardia, ¿no? Para que los vean con calma en casa, y como les decía, a veces generan una onda P anormal, que puede ser negativa o estar después del QRS, porque como el que está mandando es el nodo AB, se está partiendo de ahí el impulso eléctrico, ¿no? Por la reentrada, entonces ya está ganando en velocidad el resto, y desde ahí lanzará el impulso hacia arriba aurículas, hacia abajo ventrículos, ¿no? Y en la taquicardia ortodrómica recíproca o taquicardia por reentrada atrioventricular, aquí, como les decía, sí hay un sustrato anatómico aparte. Es el cablecito extra con el que nacen estos pacientes, a los que les llamamos vías accesorias, ¿no? Entonces, en lugar de tener solo lo que les decía que era la única comunicación que tendría que haber entre aurícula y ventrículo, la única comunicación eléctrica, que les decía el nodo AB, tienen un atajo, ¿no? Esta vía accesoria. Y esta vía accesoria no hace la pausa que hace el nodo AB. Entonces, este impulso se conduce más rápido y genera en el electrocardiograma intervalos PR cortos, ¿no? Y no está en el circuito normal, es decir, no tiene comunicación con el haz de His, sino está a un lado, digámoslo así, y alcanza entonces este impulso al ventrículo en una zona anormal y despolariza anormalmente ese ventrículo en forma aberrante, ¿no? Pero este paciente tiene ambos caminos, puede usar el normal o puede usar el aberrante, y puede hacer la reentrada entrando por el normal y regresando por el aberrante, que será la ortodrómica, o al revés, entrando por el anormal y regresando por el normal, que será la antidrómica. Entonces, este es el ejemplo de la ortodrómica, ¿no?
viene el impulso, viene por el nodo AB, se conduce normalmente, pero encuentra primero la vía accesoria bloqueada, que luego se desbloquea y regresa el impulso provocando la reentrada. Esta reentrada generará taquicardia con un complejo QRS similar al normal, angosto, ¿no? Porque está viniendo por el lado normal, despolarizando usando las vías de las de His y regresando por la vía accesoria. Pero ¿qué pasa si pasa primero por la vía accesoria? Despolarizará normalmente el ventrículo, no por el haz de His, ¿se dan cuenta? Dando una contracción aberrante que se reflejará en un QRS ancho en el electrocardiograma. Pareciera una taquicardia ventricular porque encuentro complejos QRS anchos, pero en realidad es aberrancia, ¿no? El flutter es la segunda taquiarritmia más frecuente y resulta del circuito de reentrada más grande que conocemos, que está alrededor de toda la válvula tricúspide. Y por esta razón, ¿no? Ahora es posible abordar terapéuticamente este circuito de reentrada, lo mismo en los dos casos anteriores. Conociendo esta fisiopatología, pues se han ensayado terapias en las que por radiofrecuencia o por crío, es decir, crioablación, hacen la ablación de este haz y el paciente se cura, ¿no? Más difícil la ablación, porque acá son circuitos separados, más difícil la ablación dentro del nodo AB, pero se puede hacer, ¿no? Crioablación o por radiofrecuencia, pero aquí con más riesgo de llevarse los dos caminos, ¿no? Y el flutter también, ¿no? Ya tiene más esperanza de tratamiento porque se trata de un circuito grande de reentrada en que podemos hacer ablación ahí. Y nos vamos a la taquiarritmia más frecuente, menos conocida y más fastidiosa, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular hasta hace poco, actualmente, no es tan conocida de toda su fisiopatología, es muy compleja. No podemos encontrar una razón específica que lo ocasione. Se presenta en muchos, lo que hay patologías asociadas a fibrilación auricular. Fibrilación auricular en pacientes muy jóvenes, en pacientes gerontes, y esto todavía sigue siendo un reto. Por lo tanto, se imaginarán que el tratamiento y el manejo todavía es un reto grande. En la última guía que les estoy dejando la bibliografía, se abre un poquito más el telón de la fisiopatología y pasamos a entenderla un poco más. A diferencia de bibliografías anteriores, es donde más se ha avanzado, digamos, en esta guía del 2016, ¿no? Y siguen los estudios. Es quizá la clase que más cambio porque, por la fibrilación auricular, porque se van descubriendo nuevas cosas, nuevos caminos, y eso incluso hace que los tratamientos, las terapias, los manejos vayan cambiando, ¿no? Si tenemos, entonces, dentro de la fisiopatología hay una predisposición genética en algunos pacientes. ¿En quienes debo sospechar una predisposición genética? En aquella fibrilación auricular que se inicia pronto, pacientes jóvenes en tercera, cuarta década de vida, ¿no? Que generalmente tienen historia de hermanos, tíos, papás que han tenido una historia similar. Entonces ahí debo sospechar. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues tienen canalopatías o miocardiopatías hereditarias, ¿no? Hasta un tercio de estos pacientes con fibrilación auricular son portadores de variantes genéticas, ¿no? Que predisponen a fibrilación auricular. Las variantes más importantes se encuentran próximas al gen del factor de transcripción 2 homeodominio en el cromosoma 4q25, ¿no? Entonces se altera el mismo miocardito, la misma célula miocárdica, o está alterada más frecuentemente los canales iónicos, ¿no? Que llevan a desarrollar fibrilación auricular. Y otro concepto, antes hablábamos de la fibrilación auricular, las primeras que conocíamos eran las valvulopatías. Recuerden que la valvulopatía reumática muy frecuente, era donde más encontrábamos los fibrilados, ahora los encontramos por todos lados. Decíamos, pues, digamos, en la estenosis mitral, ¿no? Se cierra la válvula, la mitral, entonces la aurícula no puede pasar la sangre, es una obstrucción mecánica. Entonces aumenta la presión y la aurícula crece. Y veíamos los auriculones grandes, ¿no? Aurículas muy grandes, ¿no? Y que fibrilaban. Entonces nos imaginábamos que la aurícula dilataba y por eso luego se desorganizaba y dilataba. Pacientes que no tenían esto, ¿no?
pacientes como los anteriores, los jóvenes, ¿no? Que empezaban con la fibrilación auricular y en el camino iban dilatando la aurícula. Entonces veíamos los dos escenarios, ¿no? Alguien que fibrilaba y iba dilatando la aurícula, o alguien que primero dilataba la aurícula, deformaba la aurícula y luego fibrilaba, ¿no? Nos encontramos con que son fenómenos, ambos caminos se dan, y que no es una simple dilatación, crecimiento de la aurícula, sino es un remodelado auricular, ¿no? Es más complejo que simplemente un crecimiento, y se van encontrando las cosas, ¿no? Es un remodelado auricular y un remodelado de la función de los canales de los iones, ¿no? Aquí hay cardiopatías estructurales como la hipertensión, la diabetes, la misma fibrilación auricular, como les digo, que les lleva a este remodelado, que es un proceso lento, progresivo, de remodelado estructural de las aurículas. ¿Qué cosas pasan? Pasa que se activan fibroblastos, hay aumento de depósito de tejido conectivo, lo cual lleva a fibrosis. Se reemplaza el tejido funcionante de músculo por tejido fibrótico, o puede haber infiltración de tejido graso o de tejido inflamatorio, o incluso hipertrofia anormal de miocitos, fenómenos de necrosis y fenómenos hasta de infiltrado por amiloidosis, ¿no? La amiloidosis. El remodelado estructural, al haber tejido fibrótico, grasa, inflamación entre células y células que no debería haber, que deberían estar conectadas, que deberían estar comunicadas, pues se disocia esta comunicación, se desordena, hay una disociación eléctrica entre los haces musculares, y cuando se da el paso de electricidad, esta es heterogénea porque hay un desorden en la estructura normal del miocardio auricular, ¿no? Esto favorece fenómenos de reentrada y fenómenos que perpetúan la arritmia, porque como vamos a ver, hay fenómenos que inician la arritmia y fenómenos que perpetúan la arritmia. De hecho, la historia natural de la fibrilación auricular empieza siendo paroxística, es decir, aparece, desaparece, juega entre ritmo sinusal y fibrilación auricular en el paciente. Pero en el paso de los años se hace luego persistente y luego permanente, ¿no? Porque estos mecanismos de perpetuación terminan ganando. En muchos pacientes el proceso de remodelado incluso ocurre antes de la fibrilación, ¿no? Por ejemplo, la estenosis mitral, ¿no? Entonces ocurren varios fenómenos, ¿no? Que ahora se conocen un poco mejor, como la fibrosis intersticial, tejido que va reemplazando tejido funcional para reemplazarlo por tejido fibrótico, infiltración inflamatoria, de nuevo la inflamación metida, infiltración grasa, que da, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Depósitos de amiloide en la amiloidosis, hay alteraciones de los canales iónicos, un remodelado de los canales iónicos, ¿no? Por predisposición genética y también, sobre todo, ¿no? Por predisposición genética, hay un manejo inestable del calcio, esto ya no genético, sino en entidades como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial. Hay redistribución de las conexiones entre células en la misma fibrilación auricular. Los mismos miocitos son alterados por fenómenos de apoptosis y necrosis que pueden ser llevados por enfermedad coronaria, pero también por insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o sea, no solo muerte por isquemia, sino también por apoptosis. Estos miocitos pueden hipertrofiar, dilatando la misma aurícula, alteraciones en el endotelio, es decir, la parte interna de la fibrilación de la aurícula izquierda, dando lugar a cambios microvasculares, al remodelado endocárdico, que llevan a qué? A que sea ese endocardio procoagulante. Antes explicábamos, la fibrilación auricular, uno de los problemas que tiene es que puede ser razón de formar un coágulo dentro de la aurícula, sobre todo en la orejuela, que es como un apéndice que tiene la aurícula. Este coágulo partirse, embolizar, salir hacia ventrículo, y del ventrículo ser bombeado a cualquier parte del cuerpo, especialmente a encéfalo, y provocar ACV. De hecho, que los ACVs que ingresan a un hospital, la tercera parte se explican por fibrilación auricular. Entonces, altamente causante de embolia. Y la explicábamos en forma por éstasis nada más, ¿no? Claro, hay éstasis sanguíneo, sobre todo en la orejuela, que sí, que juega su papel la éstasis, pero es más compleja la cosa, ¿no? Incluso, y estos cambios, ¿no?, que se están descubriendo es justamente por cambios en el endotelio,
de la aurícula que hacen que ese endotelio enfermo sea procoagulante, ¿no? Entonces los cambios funcionales y estructurales del miocardio y la éstasis sanguínea generan un medio protrombótico, especialmente en este apéndice que les digo que es la orejuela izquierda, ¿no? Entonces los episodios de fibrilación producen daño en el miocardio en la expresión de factores protrombóticos en la superficie endotelial, que está resumido en este dibujo, ¿no? Este es el endocardio, ¿no? Que se ve alterado por fenómenos inflamatorios, por fenómenos de reemplazo fibrótico, se descama, se expone el factor tisular que desencadena la cascada de coagulación y debajo pues todo un fenómeno inflamatorio, de células inflamatorias de fibrosis, ¿no? Que generan un ambiente protrombótico en esta paciente, más allá del fenómeno de éstasis sanguínea. Entonces, por eso es que la fibrilación auricular es altamente protrombótica. Entonces les decía, hay un inicio y luego una etapa de mantenimiento de la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, no lo sé pronunciar, este investigador pues observó que una fuente de inicio, ¿no?, de la fibrilación era el tejido alrededor de las venas pulmonares, pero luego había todo un fenómeno de actividad desencadenada o localizada que perpetuaba el fenómeno, ¿no? O sea, hay fenómenos de inicio de la fibrilación y fenómenos que perpetúan la fibrilación. Por eso es que una de las formas en que se dio para evitarla era atacar pues este sitio alrededor de las venas pulmonares usando la ablación, pero sin tan buenos resultados como en los casos anteriores, ¿no? Los casos anteriores son prácticamente curativos, sobre todo en las taquicardias supraventriculares, en el flúter más o menos, pero acá no funcionó. Es decir, todavía seguimos sin entender la fisiopatología, que vamos desentrañándola poco a poco, ¿no? Por eso que la explicación tan simple que dio este investigador no se tradujo pues en el resultado cuando se hizo la ablación alrededor de las venas pulmonares, ¿no? Pero está mejorando. Cada vez se mejora la técnica, se entiende mejor la fisiopatología y los resultados aún no son curativos, pero mejoran la calidad de vida del paciente, ¿no? Hay otras hipótesis de múltiples ondas y rotores como fuente de la fibrilación auricular, ¿no? Aquí Moe propuso que la fibrilación se perpetuaba por una conducción continua de varias ondas independientes que se propagan por la musculatura, siguiendo ningún patrón, o sea, un patrón caótico, ¿no?, que mantendría la vida. Entonces se formaría con ese circuito alrededor de las venas pulmonares alterado, pero luego se mantendría ya por un caos total, ¿no?, con rotores, con múltiples ondas que a veces los profesores antiguos nos decían, ¿no?, para que nos imaginemos, ¿no?, cuando uno ve un corazón en vivo y lo ve fibrilar, parece como si estuviera una bolsita llena de gusanos, así se lo observa, ¿no? O como en un lago muy quieto, uno empieza a tirar una y otra piedrita, como se va en una onda sobre otra onda, que la piedrita al caer hace algo así, hay que imaginarnos cuando es fibrilación auricular, un caos total. En el electrocardiograma, eso cómo se muestra, cómo se dibuja, pues pierde la onda P, ¿no? No hay de hecho contracción auricular efectiva, se pierde la contracción auricular, y en lugar de onda P lo que vemos es trazados simplemente muy rectos, como en este caso, con complejos RR irregulares o con líneas que forman estas onditas que les llamamos ondas F, ¿no?, que son más marcadas cuanto más grande es la aurícula, ¿no? Lo característico es eso, ¿no?, un ritmo irregularmente irregular, no tiene ningún patrón de orden, sin onda P y reemplazado por onda C.